Buenos días. A continuación voy a presentar un ejemplo de cada punto desde el punto 4 hasta el 9 para resolver la actividad 1. Tengan en cuenta que para resolver estos ejercicios es necesario revisar como insumos estas tablas de verdad organizadas para los diferentes conectores lógicos que conocemos. La idea era que viéramos esto en la sesión anterior, pero no alcanzamos, no se alcanzó el tiempo, por eso decidí grabar este video para poderles indicar cómo se trabaja con estas tablas de verdad. La idea es que en la siguiente sesión, el viernes próximo, hagamos un trabajo un poco más detallado de la organización de estas tablas de verdad y tablas de verdad para proposiciones compuestas. Entonces miremos el ejercicio, el ejercicio 5, porque el ejercicio 4 ya se los expliqué. El ejercicio 5, entonces miremos la actividad 1. La actividad 1 del ejercicio 5 establece lo siguiente: describir cada proposición compuesta en forma simbólica y determinar su valor de verdad. Desde el literal A hasta el G se resuelven igual, menos el B. El B es un caso muy similar a los que están en el punto 7, entonces cuando revisen el punto 7 podrán ver cómo se resuelve el B del 5. Bueno, entonces el ejemplo que puse es el siguiente. Tengo la siguiente proposición compuesta. Dice así: 3 más 4 igual a 8 y el 7 es un número primo. Ahí tengo dos proposiciones simples. Tenemos esto. Dos proposiciones simples, 3 más 4 igual a 8. Esa es la primera proposición y la segunda, el 7 es un número primo, la segunda proposición. Entonces lo que hago acá es identificar cuál es la proposición P y la proposición Q. La proposición P, 3 más 4 igual a 8. La proposición Q, el 7 es un número primo. La primera proposición, como ven, es falsa y la segunda es verdadera. Y el conector lógico que estamos utilizando es conjunción. Entonces para eso nos vamos a remitir a la tabla de conjunción. Aquí está arriba. Tengo P falsa, Q verdadera. En conjunción, falso, verdadero está aquí. Falso, verdadero. Arrojándonos entonces que la proposición compuesta A y B sería falsa, ¿cierto? Entonces nosotros aquí también tenemos que revisar, aquí abajo, falso y verdadero, o sea, P y Q es falsa. ¿Listo? Bueno, así es como tienen que hacer todos los ejercicios en el punto 5, exceptuando el B, como ya les dije, el B para hacer el B. Entonces vamos a mirar el ejercicio 7 para que aprendan a hacer el B. Marquemos acá como... Bien. Miremos el ejercicio 6. Entonces el ejercicio 6 dice lo siguiente: escribe una proposición para cada caso. Entonces le dicen qué tipo de proposición es, si es disyunción, conjunción, implicación, doble implicación. Alguien me preguntaba sobre equivalencia y yo le dije que solamente había disyunción, conjunción, implicación o bicondicional o doble implicación. Entonces yo le dije a esta persona que no había equivalencia, pero básicamente según este ejercicio, equivalencia es lo mismo que el bicondicional, por eso lo puse entre paréntesis. Entonces revisemos el punto 6, el ejemplo del punto 6 que dice, aquí está. Entonces me están pidiendo una disyunción cuyo valor de verdad sea verdadero. Según los insumos, ¿qué significa esto? Aquí la tablita una vez más, ¿sí? Entonces una disyunción verdadera, una disyunción, revisemos acá, cualquiera de estos casos puede ser una disyunción verdadera. Que la primera proposición simple sea verdadera y la segunda también, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Entonces miremos aquí, en el 6, voy a elegir acá aleatoriamente que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, para que me dé una proposición compuesta verdadera. Entonces elegí aleatoriamente lo siguiente: 8 más 4 igual a 12, eso es una proposición verdadera. Entonces está cumpliendo lo que estamos solicitando acá. P es una verdadera, tal cual como se ve acá, debe ser verdadera. Y Q debe ser una falsa.
Entonces elegí esta. Colombia tiene como presidente una mujer, eso es falso. Entonces, la proposición compuesta disyuntiva P o Q será una proposición verdadera. Según, como les dije, los insumos están aquí arriba. Bien, continuemos entonces ahora con el ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? El ejercicio 7 dice, si X y Y son números reales, verificar si la proposición dada es verdadera, justificar su respuesta. Entonces aquí tenemos variables, y por eso les decía que el punto 5b también forma parte del 7. Como tenemos variables, estamos hablando de proposiciones cuyo valor de verdad es indeterminado. Al ser un valor de verdad indeterminado, entonces tenemos que hacer la tabla de verdad completa, y esa sería ahí estaría justificado. Entonces dice acá, P, la proposición es si X más 4 es 8, entonces X es menor que 5. Eso es la proposición compuesta. Entonces, ¿cuál es la proposición P? La proposición simple P es X más 4 igual a 8, que es su valor de verdad es indeterminado. Q es X menor que 5, también su valor de verdad indeterminado. Y el conector lógico es el condicional si entonces, ¿cierto? O la implicación. Entonces, la proposición compuesta será si P, entonces Q. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es armar una tabla de verdad completa porque los valores de verdad de las proposiciones simples son indeterminados. Entonces, vamos a escribir todos los valores posibles. Y como el conector lógico es el condicional, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es poner la tabla de verdad del condicional, que aquí está, corresponde. Eso es todo lo que tienen que hacer con las demás, no es más. Básicamente esto se hace para que ustedes de alguna manera memoricen estas tablas que son importantes para hacer un trabajo más grande como el que está en el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos lo siguiente. Dice, realizar las tablas de verdad para cada una de las siguientes proposiciones compuestas. Entonces les doy una proposición compuesta y tienen que armar la tabla de verdad. Yo acá puse otro ejemplo diferente. Dice así, la proposición compuesta es esta. Si P entonces no Q y R, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar esta proposición compuesta que sería algo así como la implicación de una proposición simple y la negación de otra, ¿cierto? Y esto conjunción con R, ¿verdad? Entonces, para poderla armar, esto es muy sencillo. Vamos a ir armando, lo voy a poner con otro color. Vamos a ir armando entonces el valor de verdad. Aquí, cuando son 3 proposiciones, entonces la cantidad de combinaciones que salen son 8. Esto es, como tenemos falso o verdadero, el valor de cada una de las proposiciones, entonces la base es 2 y el exponente es el número de proposiciones que tenemos, que son 3. Entonces da 2 a la 3, eso es lo mismo que 8. Entonces aquí están 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿cómo se arma esto? Primero, P, ponemos las primeras 4 verdaderas y las siguientes 4 falsas. Q las ponemos de 2 en 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y R las ponemos intercaladas, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. De esa manera tenemos todas las combinaciones posibles y no nos va a dar ninguna repetida. Y empezamos entonces a hacer los valores de verdad de cada uno. Entonces no Q, si Q es verdadero, entonces no Q es falso. Como va de 2 en 2, entonces ya podemos armarlo así. Falso, falso, verdadero, verdadero. Ay, quedó mal. Falso, falso, voy a poner en rojo todas, verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, verdadero. Entonces, como ven, quedaron negadas todos los valores de verdad de la proposición Q. Esta celda, entonces no Q es esta. Ahora, P entonces no Q, es decir, vamos a revisar esta celda P, esta columna P con esta otra columna. ¿Sí? Y utilizamos el conector lógico si entonces el condicional. Entonces miren, verdadero, verdadero me da verdadero. ¿Dónde tengo verdadero, verdadero? Aquí
y aquí. Entonces estas dos son verdaderas. Verdadero, verdadero. Vamos a buscar donde esté verdadero, verdadero y nos da verdadero. Donde más hay verdadero, verdadero, no hay más, ¿cierto? Listo. Falso, verdadero nos da verdadero. Entonces falso, verdadero. Aquí, miremos, recuerden que son estas dos columnas las que tenemos que comparar. Falso, verdadero no está, falso, verdadero no está. Aquí hay falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces estas dos son verdaderas. Listo. Verdadero, falso da falso. Entonces, ¿dónde hay verdadero, falso? Miremos de nuevo las dos columnas en cuestión, que son estas dos. Verdadero, falso nos da falso, ¿cierto? Verdadero, falso son estas dos. ¿Dónde más hay verdadero, falso? No más. Y falso, falso nos da verdadero. Falso, falso está acá. Revisemos las dos columnas nuevamente. Importante tener en cuenta que son esas dos columnas las que estamos revisando. Estas dos. Entonces falso, 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 falso nos da verdadero. Listo. Ok. Bueno, miremos ahora que lo que tenemos que comparar es esta columna en primer lugar con esta, con R. Y el conector lógico es la conjunción, o sea, I. Miremos conjunción en los insumos. Conjunción, aquí está. Conjunción es verdadero solamente cuando las dos son verdaderas, las demás son falsas. Entonces es muy fácil de armar, ¿cierto? Entonces, solamente cuando las dos son verdaderas. Entonces, ¿dónde pasa eso? Verdadero, verdadero, aquí está. Recuerden que vamos a comparar es esta con esta. Verdadero, verdadero, aquí. Las dos son verdaderas, entonces aquí es verdadero. ¿Dónde más? Verdadero, falso, esa no. Verdadero, verdadero, aquí está, esa también. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí también, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces lo demás debe ser falso. Y con eso hemos terminado la tabla de verdad para esta proposición. Listo, en el ejercicio 9, entonces es muy sencillo también. Básicamente lo que tenemos que hacer es revisar la premisa que nos dan, el enunciado, identificar las dos premisas y las correspondientes proposiciones para poder encontrar la conclusión. Entonces, ¿cuáles son las dos premisas? El enunciado es, ese sí lo tomé tal cual del ejercicio que está en la unidad, porque hay una pequeña, pues, digamos que un pequeño error, digamos así, para ayudarles. Dice, si sobre un plano se trazan líneas rectas no paralelas, entonces ellas se cortarán en un punto, o se cortan en un punto. Sobre un plano se trazaron dos líneas rectas no paralelas. Entonces, ¿cuál es la premisa 1? La premisa 1 es toda esta, ¿cierto? Si sobre un plano se trazan líneas rectas no paralelas, entonces ellas se cortan en un punto. Aquí está. ¿Cuál es la premisa 2? Sobre un plano se trazaron dos líneas rectas. Eso es lo que dice en el ejercicio, sale hasta acá, pero entonces hace falta determinar si... O sea, yo lo que creo es que ellos asumen que, como estamos hablando de dos líneas rectas no paralelas, asumen que cuando dicen dos líneas rectas, nosotros debemos asumir que son no paralelas, entonces por eso lo puse en rojo. Para poder tener la información completa hay que ponerlo. Y ese es el pequeño error al que yo me refería. Entonces, por lo tanto, o sea, si sobre un plano se trazan dos líneas rectas no paralelas, entonces por lo tanto podemos concluir que las rectas se cortarán en un punto, ¿cierto? Tal y como lo dice el enunciado. De forma simbólica, entonces la proposición P es, sobre un plano se trazan líneas rectas no paralelas. Esa es la proposición P. La proposición Q, las rectas se cortarán en un punto. Paso P, entonces la conclusión es que ocurrirá, ¿cierto? O sea, las rectas se cortarán en un punto. Y eso es lo que tiene que hacer en ese tipo de ejercicios del 9. Creo que eso sería todo, entonces les deseo un feliz día.